cultivar o el varietal que se hizo, etcétera, etcétera. Así que eso es como qué es chincha y qué es oolong. En lo técnico específico es este oolong. Después podemos ver, bueno, esas razas, ¿no? O esa genética original de ese grupo de árboles que se llaman oolong. En chino van a tener nombres específicos. La taxonomía en latín es muy limitada, ¿no? Muy, muy limitada. Pero en chino tienen como varios niveles de genética, muy específicos. Así que yo puedo decirte nombres de razas oolong, Da Hong Pao, ¿no? Xie Guan Yin, Qing Xin, etcétera, etcétera, etcétera. Hay más de 100. Así que, ¿dónde se encuentran de manera nativa o endémica esos árboles de té? Y ahí llegamos a 4 regiones principales donde están naturalmente creciendo esas razas de oolong. Y ahí tenemos que hablar de Fujian Norte, Fujian Sur, la cordillera Fénix en el norte de Guangdong y la isla de Taiwán. Y ahí tenemos como mucha diferencia de procesado en sí. Así que... Bueno, yo creo que también está lo entretenido del oolong, como que te puedes topar con un oolong que es casi un té verde por el grado de oxidación y después toparte con un oolong que llega a ser casi que un té rojo o negro. Sí, es Esas súper amplio. variaciones creo que es algo que por lo menos a mí me envuelve bastante porque nunca terminas de reconocer y conocer nuevos tipos de hulones. Y al menos acá se da harto, o no ha pasado muchas veces que la gente nos dice, no, yo probé el oolong y no me gustó. Y es como, pobre. ya, pero ¿cuál probaste? Porque al final, si es que probaste uno de esta gama infinita de variedades que hay, No, como porque además como puede ser que lo hayan probado y que lo prepararon mal y que el problema también. haya sido la preparación, ¿no? Entonces siempre hay que darle una segunda oportunidad. Por aquí en las preguntas dice Axel que está escuchando que hay unos porcentajes de oxidación y en base a qué se mide esa oxidación. Entonces, bueno, le contesté que la oxidación se refiere al tiempo que se deja marchitar las hojas después de cosecharlas y antes de matarles el crudo o matarles el verde. No sé si quieran añadir algo más a esta respuesta para que quede un poquito más claro. Por lo general, mirando la hoja, después de infusionarla, a veces está bastante claro la diferencia de colores. Me parece que por ahí también se mira a trasluz, o se mira, algunas es bastante evidente, y ves un porcentaje de verde y otro más tirando a marrón. Entonces, obviamente, cuando la hoja está toda marrón, significa probablemente ya al 90%, 80% a la arriba de oxidación. Los oolong, por lo general, se suele ver un poco verde la hoja y otro poco marrón. Depende del grado de oxidación, se va a ver más o menos. Que también con esto del marrón, perdón, puede ser un poco difícil de identificar totalmente porque puede ser que tenga menos oxidación, como en el caso de los oolong danzong, pero que el tueste los haga verse más marrones, ¿no? Entonces también hay que poner atención en el tueste. Yo creo que lo de la oxidación también, el grado de oxidación depende de qué oolong vas a hacer, ¿no? ¿Qué variedad de planta tenés? En qué terroir estás y qué oolong vas a hacer. Entonces ya de ahí definís, lo quiero más floral o lo quiero más frutal, o etcétera. Entonces, la oxidación será súper interesante dentro de los, por ejemplo, los Qingxing Oolong. De las plantas de Qingxing se usan para hacer diferentes tipos de oolong. Está el Qingxing Oolong que se utiliza en altura en Taiwán. Y también está el Qingxing Damao. Ahí, no sé, Iri me puede ir corrigiendo bien el... que se usa más para el Oriental Beauty o hay como... Qingxing Kansai. Eso también, la pregunta es que también se da para otras regiones. Por ejemplo, como tanto así como el Qingxing tiene distintas hermanas de plantas que se utilizan para distintos té. Si es que esto también se da en China, por ejemplo, para producir distintas variedades de oolong en zonas diferentes. Por ejemplo, con el Da Hong Pao o también está el Shuexiang, que creo que también entra dentro de la categoría de oolong, ¿no? Sí, correcto.
Por ahí en cuanto pregunta... a medir lo que dice Valeria. Vicu es clave. Yo puedo agarrar una hoja y lo que nos queda a nosotros que tomamos oolong es más o menos observar la hoja infusionada, qué porcentaje es rojizo, pero eso es muy a ojo, ¿no? Es muy, muy informal. El productor, en el momento que creo que lo que están por ahí preguntando es en el momento que el productor está amasando, enrolando y enrollando el té, ¿cómo sabe cuando llega a cierto porcentaje? Y el productor se guía por la nariz, por lo general, ¿no? También lo toca, lo observa, es como usa los 5 sentidos, pero los productores en cualquiera de las 4 regiones se paran al lado del wok o al lado del tambor caliente o al lado de las jaulas que giran o la máquina que estén usando y están ahí en silencio, olfateando sin parar, sintiendo el aroma, el aroma, el aroma. ¡Pum! Llega al aroma que ese productor aprendió que es deseable y lo saca del fuego o le da vuelta o lo revuelve, ¿no? Es como todo muy por la nariz, sabe exactamente dentro de su estilo cada aroma que está buscando, como muy, muy Claro, específico y son habilidades que se heredan de una generación a otra. y eso es algo bien interesante mencionar porque la gente de pronto no está muy consciente en que muchas familias que viven del té dependen de la producción que se haga en una estación, ¿no? Sobre todo los que hacen no más dos cosechas al año. Entonces, si vos haces si estás haciendo la de primavera y por cualquier motivo se te pasó un poquito la oxidación o se te pasó un poquito el horneado o algo, se daña más o menos o no sale tan buena. Entonces, imagínense que la producción de ese momento se eche a perder para un productor de té, pues es nefasto. Entonces, eso dice de la importancia de un buen maestro y de lo difícil que es hacer un té, ¿no? Que hay veces, de pronto al consumidor se le olvida un poco que es un proceso complicado, ¿no? Que es un proceso que para los productores es casi que hacer un buen negocio, tener un buen té, comer o no comer, pues casi, ¿no? Claro, y lo que dice Valeria ahí en conjunto con lo que está diciendo Jerónimo, ¿no? Es tan importante, cada familia aprende a hacer el estilo, por lo general, de su región de esas 4. Entonces uno dice, pero ¿por qué todos los Phoenix Oolong están con una oxidación y fermentación intermedia? Los de Taiwán casi todos suelen ser más cerca de verde, los de Wujian de roca son casi siempre más. Y es porque esa zona descubrió que entre casi 0, cerca de 0 y 65, sus tés de esa región con ese terruño quedan mejor expresados en un rango específico. Y después históricamente se hereda esa técnica. Entonces, como que no es que todos hacen exactamente lo que hicieron las personas que vinieron antes, sino que ya descubrieron como su nicho especial para esa región de Oolong. Así que vemos como oxidaciones o niveles de oxidación muy, muy parecidos en una misma región, con ciertas excepciones siempre. Hay una manera técnica en laboratorio, sí, de analizar una hoja químicamente y sacar exactamente al 1% qué porcentaje de oxidación tiene esa hoja. Sí hay una manera. Eso viene con la tecnología, ¿no? Como hoy en día desde los años 80 que se sabe el rango específico. Pero el productor nunca está midiendo químicamente, sino que mirando y sintiendo el aroma, sabe cuándo su té, no cuando llega al 15% de oxidación o cuando llega a 26 o 27. No le importa el porcentaje, sino que le importa alcanzar un aroma en particular que imita buena calidad, digamos. Porque además si se clavan mucho en estar midiendo exactamente que tenga X porcentaje de oxidación, puede ser que se le pase, ¿no? Entonces, que es mucho más importante que tenga como ese sentido del olfato abierto y ese conocimiento para que puedan sacar el té cuando ya esté listo para continuar con el proceso. Sí, tal cual. Un poco para complementar No sé qué. O sea, las preguntas que más se hacen cuando uno va y estás haciendo el oolong y hay algo, como preguntan, ¿hay algún método que te diga cuándo tenés que usar? Y cuál es la experiencia y la habilidad? Y es súper difícil porque donde se pase se puede arruinar todo un té que se venía haciendo hace días y es súper importante eso y ahí tal cual contemplar la habilidad y dedicación de los maestros de té que están a cargo de eso.
Es un té súper difícil de hacer el oolong por tanta variedad y gama que hay, es re complicado. Hay un poco para complementar lo que decía Ryan, de que en ciertas zonas se sigue produciendo el té de la misma forma. Pasa mucho en Taiwán que se da mucha oferta y demanda, que dentro de la isla se busca mucho que el sabor del té, a los consumidores les gusta que tenga aromas a jazmín, por ejemplo, o a flores blancas muy específicas. Entonces el té se sigue produciendo para tratar de sacar esos aromas del té. Entonces, si el granjero logra sacar más de esos aromas del té, va a ser obviamente un poco más caro y así es como se va buscando tener siempre la misma producción, el mismo tipo de producción. Pero es por eso que dice José que es como específicamente cuando hablamos, ¿no? ¿Por qué decimos que los de Taiwán oscilan entre 10, 15 a 25% con excepciones? Y porque justamente descubrieron una manera especial de procesar para conseguir esos aromas a miel, a flores blancas, ¿no? Etcétera, jazmín. Entonces, como descubrieron un nicho específico, se especializan en eso y dejan los otros rangos para experimentación en otras regiones de Taiwán o a las otras 3 regiones. Entonces nos encontramos con 4 regiones justo donde se encuentran esas razas endémicas o nativas y estilos muy marcados, obviamente con excepciones que se salen como de la regla de muy baja oxidación o muy alta oxidación, etc. Pero sí suele haber como sur de Fujian, ¿no? Que se llama Mingnan, que es como Fujian Sur, que es toda una región en el sur de la provincia de Fujian, donde hacen como los oolong más verdes que pueden tener diferentes niveles de horneado, muy bajo o muy, muy, muy intenso. Después tenés Taiwán, que como es también baja oxidación, pero no tan poca como el Tieguanín del sur de Fujian. Y también niveles de horneado bajos o altos. Después tenés Phoenix Oolong del norte de la provincia de Guangdong o Cantón, que son como nivel de oxidación intermedia. En vez de 15 a 25 como Taiwán, tenés un 25 a 45%. Esto es a ojo y ningún productor, como decían, no está midiendo químicamente, sino que se guía por un aroma típico, por una técnica típica que hereda de sus padres o sus maestros y replica porque sabe que esa región tiene ese nicho de aromas y sabores. Después tenés Fujian Norte o Mingbei, que sería como la cordillera Wui o cordillera de rocas, una cordillera volcánica, que esos son como dentro de los oolong suelen ser los más oxidados y fermentados, entre 35 y 65, también con sus excepciones, ¿no? Porque en cualquier otra región podemos encontrar, no sé, un Phoenix Oolong cerca de 0, un Oolong de Taiwán cerca de 65. No es siempre que respetan, no sé, un parámetro específico, sino que son como a grandes rasgos, sí respetan un estilo específico, porque lo que decía José, porque quieren lograr ese aroma típico de esa región con ese cultivar y con un procesado muy, muy especializado, digamos. Ahora, yo creo también que, además de que la experiencia de todas las generaciones fueron llegando a ese estilo de procesamiento, también refleja un poco la zona. O sea, cada zona tiene que dar ciertas características a un té y el procesamiento como que saca lo mejor que tiene la zona para tener un mejor té. Entonces, es como yo creo una mezcla entre cómo aprendieron a procesar el té, pero también sacar lo mejor de la zona donde están produciendo el té. Y lo que vos mencionás, Cristian, estamos como vinculando los 3 grandes factores del sabor y aroma de un té, que por un lado es el procesado, que es lo más influyente. Después tenés el terruño, que incluye la tierra, el ambiente, el clima, el nivel sobre el mar, ¿no? La elevación, incluye la presión atmosférica, la amplitud térmica y todo lo que es terruño. Y yo agregaría a esos 2 que menciona Cristian, la raza. ¿Cuál de las razas oolong es? Porque tenemos una gran variedad, cada subcategoría de genética, que en chino tienen sus nombres, ¿no? Decíamos, Qingxin, o raza Tieguanín, o raza Da Hongpao, o raza Baiye, etcétera, etcétera, etcétera. La genética de la planta de té, de cuál de esos
ADN oolong, de esos más de 100 razas de oolong que dijimos, van a tener como tendencia a cierto aroma y cierto sabor, cierto nivel de astringencia, amargor, etc. Así que hay como genética más floral, hay genética más frutal. Entonces yo tengo que combinar esa genética con un nivel de oxidación en particular y me da como pone la llave en la puerta y me da como un aroma increíble que no se logra en las otras 3 regiones, digamos. Hay que también recordar que está la parte científica de la planta, ¿no? Hay variedades o hay varietales que ya se han probado que crecen mejor en estas zonas y que tienen más resistencia a las pestes, por ejemplo, o al clima de una zona determinada. Y es muy común ver en las diferentes áreas de producción que la gente se va acomodando a una misma raza porque les da más producción, les resiste mejor el clima, les resiste mejor las pestes. Entonces, sí, pues, o sea, lo ha resumido pues muy bien vos, Ryan, ¿no? Es mirar qué te estamos haciendo y de ahí sale como todo el proceso, ¿no? Sí, tal Bueno, cual. Sí, hay mucho desarrollo de genética, ¿no? Como mucha experimentación con cruzas de genética, como para que sea más resistente a pestes, para que aguante más frío, para que rinda mayor rendimiento y crecimiento. Pero también como que no hay nada como el té endémico, como una raza nativa que se mutó para aclimatarse, creo que aclimatarse se diría en castellano, como a una cordillera específica, como que cuando yo encuentro té creciendo nativamente, sin que nadie lo haya plantado, sino que vino autosembrándose a lo largo de millones de años, ¿qué pasa? Me encuentro con que ese té ya está adaptado a esa cordillera, esa altitud, esas estaciones, ese frío, etc. Entonces, como es más especial cuando tengo genética endémica o nativa que cuando yo, digamos, experimento con plantar, aunque también no significa que no se logren cosas interesantes y muy ricas, pero como que en China y Taiwán me di cuenta que valoran mucho cuando es una raza autóctona o endémica de esa cordillera. Como tiene un valor eso da el precio también, monetario. eso da el precio Sí. también. Claro. Sí, sin duda. José, ibas a decir algo y creo que te corté. No, es solamente que hasta donde sé, estamos todos tomando diferentes oolong, entonces quizás podemos compartir un poco qué estamos tomando para ir a lo que estábamos hablando recién, sobre más la teoría y cómo esto se ve expresado en el té que estamos tomando. Sí, pero ¿qué les parece si antes de eso contestamos la pregunta de Valeria Ceroni, que dice, ¿es la genética la que determina qué tipo de terpenos tendrá un varietal y qué concentración, o eso es más influido por el terruño? Muy buena pregunta. En realidad es ambos, porque lo que yo hago es combinar terruño, genética y procesado, ¿no? Entonces los terpenos específicamente que afectan mucho el aroma del oolong, hay la oxidación también nos afecta. Entonces la oxidación, cuanto más oxidado, más complejas las moléculas, así que me da otros aromas diferentes en nariz. Pero la genética de ese té va a determinar cómo la planta utiliza lo que saca del terruño, de la tierra, y cómo lo compone molecularmente dentro de la hoja. Así que otra vez, no se le puede decir, bueno, viene mayormente de la tierra en la que crece, o no, es todo genética, o es el nivel de oxidación de ese té. Es como un conjunto siempre, ¿no? Y lo único que afecta el aroma del té no son solamente los terpenos. Sí, eso tiene como una influencia muy grande, pero también tenés el tema de las cadenas de azúcar, ¿no? Que cuando se rompen o cuando son complejas, también eso emite cierto aroma. Hay otros químicos más allá de solo los terpenos que también van a largar ciertos aromas cuando uno infusiona y calienta la hoja dentro del té. Muy bien, pues, ¿qué te parece, José, si ustedes empiezan contándonos un poquito más del té que están tomando y que nos cuenten también del proceso que le dieron al té y de la región?
Justo prendimos el hervidor y hace mucho ruido. Estamos tomando un té oolong de Lishan, que es el que produce la familia de Iris. Es un oolong de baja oxidación, generalmente está entre 15 y 25%, más generalmente entre 20 y 25%, ahí depende un poco del productor. Entonces las hojas son bastante verdes, a veces tienen ribetes azulados un poco. Ahora por la luz no sé si se va a alcanzar a ver, pero sí. Qué lindo. Ajá. Y es la típica forma de bolitas, así, muy, muy comprimida. Y es el típico proceso que tienen en Taiwán, donde cosechan la hoja, la dejan marchitar al sol, como máximo 1 hora, y después pasa a ser marchitada bajo techo. Ahí está unas 12 horas, 10 horas, y después empiezan con el proceso de horneado para matar el verde. Y es un proceso, este bulón japonés es muy repetitivo también después para poder llegar a esta forma de bolitas, porque luego empiezan a enrollar las hojas, enrolarlas en unos bolones grandes, y las empiezan a amasar con cuidado, están ahí horas amasando para lograr las pelotitas pequeñas que son tan típicas del bulón taiwanés. ¿Nos pueden decir qué tipo de cultivar es y qué cosecha es? Es un Qingxing Wulong, que esta cosecha es de... Ahora estamos donde mis papás y tenían un paquetito de té oolong que trajeron los papás de Iris hace mucho tiempo. 2018. Sí. Y nos dimos cuenta que estaba bien riquitito y sigue estando muy rico. Entonces Pero por eso lo estamos tomando. sellado y un caddy. En una, ¿cómo se llama? En un tarrito de metal. Sí. Es. Pero sabe muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Tiene algo muy curioso, cuando salen un poco de aromas a choclo, como este choclo dulce, un maíz dulce. Elote. ¿Cómo? Elote Es o que, maíz. ajá, hay que traducir lo que dices a elote. Como Latam, estamos en Latam. Elote, qué raro, nunca lo había escuchado. Sí. Acá por lo menos, no sé si es que se usa en otros países de Latinoamérica, pero es como el choclo, el maíz que se usa en Chile para hacer pastelera, para hacer pastel de choclo. Así que es como más dulcecito. Creo que no van a entender lo del pastel de choclo. Parece que no. Para hacer humita, no, tampoco. Pues nosotros hacemos arepa de chocolo. Claro, ¿Verdad? esos colombianos ahí. Claro, No arepa los de venezolanos, chocolo. los colombianos, claro. Pues los venezolanos tienen también, no sé, lo que pasa es que nosotros No, es un arepas chiste, es un chiste. tenemos, sí, nosotros tenemos como 10 arepas distintas, dependiendo, la arepa en Colombia es como el ulón en China, ¿no? Dependiendo del terreno, de la variedad del maíz, sale una arepa distinta, ¿no? Y del maestro, del arepero. La Valeria dice, las humitas son como los tamales. Ah, ok. Ahí se entiende un poco mejor. Sí, muchas gracias por esa traducción, porque no estaba segura de que era una humita. Humita. Muy bien. ¿Algo más que nos quieran contar? Yo le quiero preguntar a Iris si el té le sabe igual ahí en Chile a como le sabe en Taiwán, porque sabemos que el agua es diferente, la altitud es diferente, etcétera. Entonces, ¿qué diferencia se encuentra ella con su té, no? De hecho, a mí no. Nunca es igual. A mí, a menos porque yo acostumbrado a este sabor, este aroma de sabor en Taiwán, y
primero el agua son diferentes en Taiwán y Chile. Y eso. Y como también el kettle, hervidor, la tetera, también es sí. diferente. Sí, a mí nunca es igual. Y la diferencia... Igual de rico, muy bien. Pero la diferencia sería, podrías decir de pronto, es más aromático en Taiwán, o sabe más a flores, o tenés alguna, te llega a la cabeza alguna diferencia en específico, o es difícil. Este té a mí es más floral. Los té de Isan es más floral, y también puede encontrar un poquito vegetal o algo grasa. Pero pregunta si es que con el agua de acá, si es que hay alguna diferencia en aromas o textura, no sé. A mí es más, en Taiwán es más delicado la infusión, sí. Pero, sí, quizás en Chile el agua es un poquito más pesada, ¿no? Sí. Sí, pero nunca he probado a lo mismo tiempo. Paralelo, claro. Sí, entonces no puedo. Sí, es difícil, entiendo. Claro, entiendo. Muchas gracias. Eso que decías sobre el hervir el agua, claro, yo acá tengo solamente hervidor eléctrico, entonces son muy diferentes a como allá ellos hierven el agua con gas. Entonces, eso seguramente también le da una textura diferente. Sí, el tema del agua, sin duda, es importante. Más que claro. tomando cualquier cosa, sin duda cambia mucho. Muy bien. ¿Quién más se anima a contarnos qué está tomando y también que nos cuenten un poquito más de la región? ¿Quién más pues si quieren... está tomando uno de los verdes? Así vamos todos primero a eso, ¿no? Ryan, Caro, no sé. ¿Alguien está tomando Tie Guan Yin o Wenshan Baozhong? ¿O no? Creo que no. No. Caro está tomando Tie Guan Yin. Caro está tomando Tie Guan Yin. Sí, yo estoy Dale, tomando Caro, que Tie Guan estás Yin. con la baja oxidación y fermentación ahí. Pues fíjense que sí es una baja oxidación, pero este Tie Guan Yin fue tostado bastante. Es un tostado muy intenso. Entonces, estaba viendo si podía compartir la pantalla para mostrarles inclusive un poquito del proceso, porque algo que tiene Ansi muy curioso es cómo hacen el zarandeado, ¿no? Porque algo muy característico de los oolong es que cada zona tiene como un proceso muy único de hacer el zarandeado. Y el proceso de Ansi me parece bastante bonito de cómo hacen este zarandeado. Si no entienden qué es el zarandeado, ahorita verán qué cosa es el zarandeado, pero es básicamente... ¿Mande? Cuarteado. ¿Cuarteado? Aporreado, ¿no? Cuarteado. El aporreado, ¿no? Sacudir el té, ahí está. Ajá. Y bueno, algo muy característico de Ansi es justamente que amarran esta charola del techo, porque esto yo no lo he visto en ningún otro lado más que en Pues Ansi. te digo que yo nunca lo había visto en ninguna parte. Me estás dando ahí primicias, voy a buscar eso, está muy interesante. Pues esto a nosotros nos tocó verlo en varias fábricas de Ansi, que lo hacen de forma muy tradicional, porque algo muy triste del Tie Guan Yin en específico es que se está industrializando demasiado, ¿no? Entonces, no, y la calidad es horrible ahora también, la calidad del Tie Guan Yin es nefasta. Ahora, si quieren, podemos hablar un poco de eso, ¿no? Ajá, miren, hasta nos tocó ver la inauguración de la cosecha y todo, porque algo muy bonito y muy interesante de cuando van a empezar las cosechas de té, esto me ha tocado verlo tanto en Taiwán como en China, es que le hacen una fiesta al té y aquí están bailando los dragones. Entonces, bueno, este fue el inicio de la cosecha de 2019 para darle la bienvenida al Tie Guan Yin y para tenerle como una
buena cosecha para el año 2019, para la primavera, porque algo muy importante, un dato curioso de Ansi, es que sí tienen cosecha tanto en mayo como en octubre, más o menos. Tienen 2 cosechas al año. La cosecha de primavera y la cosecha de otoño. Aquí lo está haciendo el profesional porque obviamente el té que a mí me dejaron zarandear fue totalmente arruinado, ¿no? Y algo también interesante es el corte de la hoja. Si se fijan, esta hoja todavía no está lista porque el retoño aquí podemos ver que todavía está muy chiquito. Entonces, esta es una hoja incorrecta porque nos dijeron como, ay, recolecten las hojas, ¿no? Entonces, ahí fuimos a recolectar las hojas y yo recolecté muchas hojas que se veían como estas y me dijeron, ay, claramente no sabes que si procesamos estas hojas, el retoño se va a hacer puré, ¿no? Completamente porque va a sufrir muchísimo procesado. Entonces, algo importante en el corte de los Thi Quan Yin y en general de casi todos los oolong es que el retoño tiene que estar abierto y un poquito más desarrollado, porque si no, como dijo Ryan en nuestro live que hicimos el jueves, se hace completamente puré, se destroza. Entonces, bueno, el Thi Quan Yin que yo tengo aquí es de la cosecha de otoño de 2019. Si se fijan, está más cafecito, pero este es únicamente por el tostado. El oxidado está como entre 15 y 20%, no se podría decir por seguro, pero después del zarandeado y el matado de crudo y demás, el tostado que le dieron fue un poco más intenso, entonces por eso queda de este color más café. A ver. ¿El taiwanés tradicional era más tostado? Entiendo que la tendencia que el taiwanés sea más verde ahora es algo más moderno, ¿no? Yo diría que el taiwanés tradicional era más verde, ¿no? Yo pienso que no es tan tostado. Es una buena pregunta. Sí. ¿Dependen si hablan de oxidación o del nivel, la oscuridad? No, del horneado, el horneado al final. Sí. Es más, yo incluso los Tie Guan Yin horneados, fuertemente horneados, más ricos que he probado, no son ni siquiera en Ansi, sino en Taiwán. En Taiwán hacen con un varietal Tie Guan Yin muy rico y lo hornean muy, muy rico. En Ansi yo la verdad no he tenido la oportunidad solamente una vez que lo horneamos nosotros mismos porque el productor no lo horneaba, sino que le exigimos al hombre, pues no le exigimos, le pedimos el favor de que nos hiciera un horneado bien fuerte y ahí quedó decente, pero generalmente me gusta más el Tie Guan Yin horneado de Taiwán, pero pues es una opinión personal, ¿no? No sé si los llaman. Perdón, algo que se me pasó a decir es que este es uno de los varietales o cultivares tradicionales con los que empezaron a hacer el Thi Quan Yin, que es el Hong Sin. No lo dije, pero este es el Hong Sin, que es de los tradicionales. Por ahí pregunta Sebastián Acevedo que si podríamos exponer sobre el tema de la industrialización, por favor, y muchas gracias. Pues a ver, en China, por ejemplo, con el Tie Guan Yin ya tiene un nombre dentro de los conocedores de té, ¿no? De renombre. Tiene ya un mal nombre el Tie Guan Yin porque, a ver, es un tema de economía y de oferta y demanda. Lo que está sucediendo es que en Guangdong, sobre todo, el Tie Guan Yin es muy tradicional en el dim sum, que es la comida pues, tradicional de Guangdong. Y siempre se ha acompañado con Tie Guan Yin, ¿cierto? Hace mucho tiempo también con té de jazmín y té más, pues con una blend de jazmín y infusiones florales. El problema que tiene es que, así como decía José más temprano, el mercado demanda unos aromas, ¿no? Y lastimosamente el mercado no todo es conocedor de té. Entonces, ellos simplemente dicen, huele rico y ya, o tiene estos colores y ya. Entonces, ¿qué sucede? Si vos les haces un té bien completo, un té que sepa muy bien, el aroma, si bien va a estar ahí, no va a ser tan intenso que si es hacer un té enfocado exclusivamente en que huela muy bien.
¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en Annecy se han enfocado mucho en hacer tés que huelan muy, muy, muy fragantes, que sean muy intensa la fragancia, que salen mucho más rápido, porque el proceso no es tan intensivo y entonces se vende mucho más fácil. Entonces esto ha llevado a que hagan un proceso de cantidad con un aroma floral bien intenso, pero las infusiones de un Tie Guan Yin moderno no te van a pasar de 3 o 4, cuando normalmente un buen Tie Guan Yin te debe llegar a las 7, incluso 8 infusiones, y debe terminar sin astringencia, sin amargura, ¿no? Sino muy aguado. Y si vos coges un Tie Guan Yin hoy en día, te va a terminar pues, como un té verde barato, súper astringente, súper amargo. Y eso lo ha dado la economía, porque dentro del proceso después del mercado para los granjeros en Annecy, pues es más fácil hacer algo más rápido que plazca al público y que es más sencillo, ¿no? Además de eso, ir a Annecy, claro, si vos estuviste allá, pues recordarás que las montañas son un poco tristes porque hicieron un monocultivo muy depredador, entonces uno no ve sino árboles de té en montañas muy taladas. Sí, están correcto. demasiado taladas y son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas de montañas que solo tienen té, no tienen ningún otro árbol, solo tienen así tal cual los árboles de té chiquititos aparte. Correcto, y entonces eso se traduce mucho en la calidad de los tés, eso se traduce inmensamente. Entonces, el Tie Guan Yin, por ejemplo, debido al mercado y a la industrialización, no entendamos su industrialización en el uso de máquinas, porque el uso de máquinas no quiere decir que el té sea malo, hay tés hechos a máquina que pueden ser muy buenos, sino que es más la búsqueda de hacer mucha cantidad para un mercado que no conoce mucho del té, y entonces pues salen unos tés más o menos mediocres. Y eso, Jerónimo, te iba a preguntar, ¿se logra con fertilizantes y para las plantas o es algo del proceso? Pues mira, en Annecy nosotros sabemos que hay mucho fertilizante, hay mucho pesticida, ¿no? Sé también que hay un incentivo grande del gobierno de intentar controlar eso, pero son varias cosas lo que sucede, ¿no? Que es, pues el monocultivo es nefasto para cualquier industria agrícola, ¿no? En Colombia nosotros lo tuvimos hace mucho tiempo con el café, y el gobierno se dio cuenta y hizo unas leyes, pues, en el que no puede ser, el territorio de cosecha no puede ser tan grande, vos tienes que combinar árboles, etcétera. Pero es que en Annecy es té y té y té y no más té en montañas enteras, ¿no? Entonces, eso seca mucho el terreno, eso no le da como un reciclaje, pues, adecuado al terreno. Entonces está eso, está además que el hecho de que los farmers ya son una producción acelerada, ¿no? Hacer cantidades y cantidades rápido. Entonces no le prestan tanta atención a la cosecha, si lo cosecharon bien o no le prestan mucha atención a si sale temprano o tarde, los horneados ya son generalmente eléctricos y se hacen muy rápido. Hay mucha gente que incluso hace el sachin, el fijado, la fijación lo hace en hornos microondas porque es mucho más eficiente. Entonces, pues son pasos que generan esa dicotomía entre la sobrevivencia de los farmers y de los granjeros, de hacer plata y pues hacer un producto de calidad, ¿no? Porque sí, pero también hay como algunos muy rescatables, y la siguiente vez que nos toque ir a China vamos a visitar a Mr. Wang, porque también su forma de seguir procesando el oolong es muy respetuosa, y también es de las únicas montañas que quedan en Annecy que sí tienen un poquito más de biodiversidad. Claro, no, o sea, comida deliciosa.
Por supuesto, no estoy diciendo que sea el caso de todos los Tieguanyin, no hay Tieguanyin muy rico, estoy es más enfocado en responder la pregunta sobre la industrialización. Lógicamente que hay gente que hace Tieguanyin muy bueno. No sé qué será ahorita, como el 3%, 5%, muy poco, es muy ¿no? muy poco, y eso también se refleja en los precios. Si vos encontrás pues Tieguanyin bien hechos, pues van a ser mucho más costosos, ¿no? Y eso sucede en todas las 4 regiones tradicionales e históricas de producción de oolong. Si podremos ver el mismo caso, yo creo que Phoenix sería el menos afectado, pero aún así, hace como 10, 20 años, empiezan a aumentar. Como dice Jerónimo, es tal cual. No tiene 100% que ver con si dejan de hacer el Ronin, ¿no? Como a mano, porque han logrado hacer test muy artesanales y de muy alta calidad con máquina. Lo que significa es como tomar atajos en la producción, producir más cantidad, usar clones que tengan como un crecimiento muy agresivo, y eso también disminuye la calidad. Hay muchas maneras como industrializadas de donde uno pierde control, entonces ya el productor no está olfateando para sentir a qué aroma llega, sino que pone en algo digital una temperatura, calcula con cronómetro los minutos, tal, entonces deja de prestar atención al clima, a la humedad de ese día, etcétera, etcétera, y como que pierde ese toque artesanal. Artesanal puede ser como manual, con maquinaria, semi-manual, pero como que empiezan a mirar más por el bolsillo, ¿no? Lo mismo pasa en Wuyi, en Wuyishan, en el norte de Fujian, los oolong de roca, se encuentran tés horribles. Y creo que lo mismo que con el Tieguanyin. El Tieguanyin, estoy hablando de memoria, así que por ahí me corrigen después porque no tengo mis notas, pero el tradicional Tieguanyin es muy cerca de 0%. De hecho, algunos dicen que es como un té verde, pero no es un oolong por su genética. Y es muy cerca de 0, pero el tradicional es muy fuertemente horneado. Hoy en día bajan la intensidad del horneado para que justamente tenga más aroma a flores blancas y jazmín, que no es ni malo ni bueno porque son como 2 estilos. Vos le podés pedir al productor mismo, horneámelo a tal rango de aromas en particular, ¿no? Y como que se personalizan los tés. Pero también se puede quemar en el horno. Si es un té que no tiene mucho aroma ya de por sí, lo que es muy común en la cordillera Wuyi, los oolong de roca, es otorgar aroma y sabor en el horno de donde no había en la hoja. Entonces encontrás como tés carbonizados que tienen como aroma a castaña, ceniza, y a horneado, ¿no? a ceniza, a madera quemada, Para, y ya pierde las características del oolong, digamos. Y lo mismo para en Phoenix, lo mismo en Taiwán. para tomarlo en boba, perfecto. Claro, está para poner exactamente, no para tomar puro, digamos. Pero creo que eso de la puro por como fines lucrativos, creo que es algo que sucede no solo en el mundo del oolong y en Taiwán, porque los taiwaneses por ahí se destacan, ¿no? en su procesado artesanal, aún con maquinaria, han logrado cosas muy lindas. Pero uno encuentra lugares donde como que tratan de tomar atajos para que sea como mayor kilaje y tonelada de té para exportar, que se traduce en mayor ingreso, y eso se debe como a la demanda masiva mundial que hay por algunos de estos tés especiales. Es que mira, Ryan, por ejemplo, que nosotros somos unos amantes del rock tea, ¿no? Del té de roca, tanto así que tenemos copa exclusiva para el té de roca. Qué bueno eso. Y un productor al que queremos mucho, ¿no? Muy buena amiga nuestra que le comprábamos té hace un tiempo, nos tocó dejar de comprarle té porque empezó a hacer sus tés con un estilo más de Anshi, ¿me entendés? Y luego me enteré que era que estaban contratando en Uji en mucha gente de Anshi porque la mano de obra es más barata que la gente local, ¿cierto? Entonces ellos le están aplicando al proceso del té de roca su conocimiento del Tieguanyin, entonces por eso ahora hay mucho té de roca que sabe más, es mucho más aromático, pero es extraño, ¿no? Porque el sabor no es el de té de roca, es como hacer de cuenta un Tieguanyin híbrido ahí raro, ¿no? Entonces, y eso lo dicta el mercado, que es una lástima si me preguntan a mí, ¿no?
Tal cual. Sí, se hace cada vez más difícil con cualquiera de las 6 variedades en regiones históricas encontrar productores, ¿no? Que hagan las cosas como a la antigua escuela, digamos, a la vieja escuela, es decir, usando técnicas, puede ser que implementen maquinaria, ¿no? Pero que respeten ese, como hacer micro lotes, prestando total atención, sin dormir días y días y días, más que pequeñas siestas, ¿no? Tener los aromas incorporados, no usar máquinas muy, muy, muy grandes, donde uno pierde el control y la uniformidad del procesado, etc. Y eso sucede en las 4 regiones de Oolong, sucede con el Longjing, con los otros famosos, los Shidamingcha, los 10 famosos tés de China, todos los que tienen fama mundial, enseguida empiezan a industrializar y decir, bueno, ¿cómo puedo sacar provecho económico? Producir más cantidad y no tanta calidad. Entonces, por eso, por ahí soy mucho más fan de algunos de los tés que tienen mucho renombre dentro de China y son muy famosos para los conocedores chinos o taiwaneses o incluso Japón, India, ¿no? Pero que todavía no lograron su fama mundial. Entonces uno dice, ¿encontrás Dragon Well de verdad? Y no, en realidad no. Es demasiado caro, es impagable. ¿Encontrás Tieguanyin de verdad? Es impagable. Sí, se encuentra, pero es impagable. Entonces, anda a los tés que son mucho menos conocidos porque todavía la demanda mundial no ha afectado el procesado artesanal de esa región y se consiguen tés de suma calidad como a un precio mucho más razonable, pero por ser desconocidos fuera de China o Taiwán, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿les parece si contestamos esta pregunta que nos hizo Evelyn? Que entonces, ¿de dónde viene el nombre Oolong y cuál es su significado? No peleemos. Hay como 4 o 5 mitos, leyendas diferentes. O sea, primero, Oolong significa dragón negro, dragón oscuro, ¿en eso? Todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Sí. Diría dragón oscuro. Diría como dragón oscuro, ¿no? Como literal, así como dice Vico. Vi a alguien que lo nombraba como dragón negro, pero es más complejo que eso, ¿no? Porque Heise y Wuze son... Sí, está bien. Claro. Bueno. Hay varias... Algunos dicen que fue nombrado por un granjero, un productor, que se llamaba el señor Wu. Otros dicen que se tiene que ver con que muchas de las hojas de Oolong en la tetera como que se desenroscan como dragones y que son como más oscuros que el típico té verde por la oxidación y fermentación que tiene. Hay varias versiones. De hecho, si le preguntas a la gente local de cada una de las 4 regiones, te van a dar como un cuento diferente. Como te van a decir, no, te aseguramos de que se llama Oolong por esto y te nombran como una leyenda, una historia folclórica, ¿no? Como esos mitos urbanos, pero en realidad es un término muy, muy antiguo que viene de muchos cientos de años atrás y no siempre se sabe como un origen específico, pero sí se sabe que ese nombre mitológico o ese nombre, mitológico no, ese nombre bajo ese estilo, cual sea la leyenda que está atrás, sí nombra, lo usaron después para nombrar el grupo genético, digamos. Pero el origen en sí creo que no es sabido, porque los mismos chinos difieren en su opinión, como en muchas cosas. Creo que eso lo hablamos, ¿te acordás con Caro una vez que decíamos que sabíamos la historia del conejo, que corría el conejo y se le habían escapado las hojas al niño que estaba en las plantaciones? Sí. Y vos, Yunan, te dijo otra historia que era típica, la leyenda china trágica, como que eran 3 hermanos y se mató uno, no sé cómo era, que esa yo nunca la había escuchado, pero también es válido. Sí, hay como 5, creo, hay como varios, cada región tiene uno propio, sin duda, ¿no? Como para pisar fuerte, para tener su representación, tienen su propia leyenda. Como si quieren, después de la sesión de hoy, podemos poner en el blog como las 5 leyendas y ya ustedes pueden creer la que consideren que más les conviene, ¿no? Pero creo que no es tan relevante de dónde viene el nombre. Podríamos inventar una leyenda. Sí, inventemos una leyenda. Fue un mexicano. El Oolong, según Latam, sí. Sí, un mexicano fue por allá. Con el elote, algo con el elote, por favor. Sí, algo con el elote.
Es una mala traducción, elote, ulón, sino que los chinos no podían decir elote, entonces decían ulón. Ahí las preguntas también nos preguntó Agustín, ¿se infusionan todos de la misma manera? Supongo que Agustín se está refiriendo a los estilos de oolong de estas 4 regiones principales, ¿no? Los reiteramos por ahí para que se familiaricen un poco con el chino. Es bueno aprender un poco de chino si uno va a profundizar en el mundo del té, porque no todo se puede traducir al inglés o al español, ¿no? Entonces tenemos Taiwán, que a veces le dicen el Formosa Oolong, ¿no? Oolong de Taiwán. Tenemos el sur de Fujian, que es la zona de Anchi donde hacen el Tieguanyin o diosa de hierro. Tenemos Phoenix Oolong o Fenghuang, que es en la provincia de Cantón, y después tenemos los Oolong de Roca. En cuanto a la infusión, Agustín, no sé qué dicen los otros, pero en mi opinión es muy difícil dar consejos de infusionar, porque hay varias maneras de infusionar los tés verdes. Hay varias maneras, y no digo maneras en cuanto a... Hay infinitas maneras, pero digo tradición en China, ¿no? Si yo le pregunto a uno o a otro de la misma cordillera Wuyi, me van a dar 2 opciones diferentes, ¿no? Si yo le pregunto a una persona y otra, van a tener 2 paladares diferentes. Hay taiwaneses que conozco que, no sé, usan una Yixing, pero lo dejan 5 minutos y sacan la tapa y tipo explota de hebras, no sé, 10 gramos de té, y lo toman súper, súper fuerte. Pero después hay otros taiwaneses que lo infusionan así como 3 segundos y como que prefieren que sea mucho más sutil. Así que podríamos decir sobre gustos, en la infusión no hay nada escrito. Pero a muy grandes rasgos, como decíamos, el oolong, hay muy, muy poquitos oolong que utilizan el brote, parcialmente porque el procesado el brote no aguanta. Como dijo Carol, se hace puré. Generalmente el oolong siempre se hace de hoja tierna, pero adulta, ¿no? Crecimiento reciente, pero sí no brote, sino hoja abierta, más resistente al procesado. Así que para extraer, eso sí, esto es como, diría que es como definitivo. Cuanto más caliente el agua, más aroma vas a tener, más complejidad de aroma. Así que si tu meta es intensidad, depende, pero sí, como para aprovechar el aroma, suelen hacer el oolong como con agua muy, muy, muy caliente, porque la hoja gruesa, ¿no? No hoja vieja, sino como hoja más adulta, requiere de cierta temperatura como para extraer bien y hacer soluble todos los azúcares y todos los aromas y todo el aceite de té. Entonces, creo que en las 4 regiones van a preferir hervir el agua siempre y controlar la intensidad del sabor en cuántos segundos en Gaiwan o en Chahu, cuánto tiempo lo infusionas. Pero alta temperatura seguro, ¿no? Y es más, Nosotros siempre recomendamos. Dentro de una misma familia hay distintas formas de hacerlo. Tal cual. Que al hermano del aire le gusta usar el jarrito, lo llena de hojas, que salgan las hojas, y con eso muy bien. El estilo volcán se llama eso. Con una cuchara, y lo aprieta las hojas hacia adentro. Muy bien. Yo diría, nosotros generalmente cuando recomendamos, pues, un estándar que, como bien Ryan lo ha dicho, es bien difícil, y la recomendación siempre es cada cual empiece con alguna forma y lo va modificando hasta que le dé el punto. Pero yo diría que si son oolongs en bolita, pues la temperatura sí debe ser alta. Si es oolong en bolita, dejarlo un poquito más de lo normal las primeras infusiones. Estoy hablando de, en vez de 10 segundos o 5 segundos, unos 20, 30, como para que vaya abriendo un poco, ¿no? Y luego, después de que abra, ya menos tiempo de infusión. Y en cantidad sí depende de cuán adicto seas vos al oolong, porque nosotros empezábamos con 5 y ya vamos como en 8 gramos. Entonces, cuando vamos a Wuyi-san, allá son de 14, 15 gramos para arriba, o sea que un Gaiwan y ya estás listo para Tidran, ¿no? Sí, a nosotros en el colegio... ¿Cuánto ml? 14 gramos. Un minuto, la primera infusión, dejarla 1 minuto. Para que Uy, 1 minuto sí es bastante largo, ¿no?
Vos sabés que igual quedaba bien, yo creo que usábamos 5 gramos, ahora que me acuerdo, pero no quedaba astringente ni nada, siempre tal cual, pensamos lo mismo, pero siempre la primera 1 minuto y bien, capaz que Lo sí. voy a intentar entonces, ¿sabes? Lo voy a intentar hacer menos cantidad y 1 minuto a ver qué sale. Vos sabés que sí, Interesante. es la forma que bueno, que nos transmitieron ahí, y es verdad que claro, ves otro tipo de oolong, capaz que también porque está enrollado, pero ves el estilo de Wishan, y capaz que sí, que ahí necesitas, con 30 segundos, capaz que ya estás, pero depende un poco de cómo venga la hoja también para permitirle que abra, y de acuerdo con la temperatura hirviendo, sí, eso sí, siempre lo hemos visto así, si bien es algo que en muchos libros o en muchos lugares dicen que nunca puede hervir el agua para el té, o que no, o sea, sí. Vicu, ya que y no sé si estás contándonos de cómo se prepara el té, ¿quieres contarnos de cuál té estás tomando tú? Sí, claro. Estoy tomando un oolong de Wishan, justo que estábamos hablando, es de los que suelen ser más oxidados, los conocidos como oolong roca. No tengo más hebra seca, pero si se mueve ver, esta es la hebra húmeda, se llama Meijan. No tiene mucha oxidación, o sea, estaba mirando eso, ahí si ven la hoja entera, está bastante verde, por lo general este varietal suele tener una oxidación media, que en realidad se desarrolla primero en Anji, como les decía al principio, y después se lleva a Wuyi, como hace 80 años ya se hace ahí. Y bueno, por el color también, y jugando un poco por la hoja, yo creo que va mucho en el horneado que se le da, que ahí quiero ver si puedo compartir, a ver si me deja... ¿Vos podés habilitarme a compartir, Caro, la pantalla? Dijo, esa que tenía la hoja eran picaduras de bicho, los huecos. Vos sabés que ¿Se no sé distinguen? si o sea, parecerían, pero no Porque sé, si es así, eso puede es ser súper un poco bueno. por el horneado que se genere eso también. Ah. Entonces no me animo a decirte si sí o si no, pero... Ya puedes compartir pantalla. ¿Qué esto? A ver, ¿ahí lo están viendo? Esto está bueno, digo, para verlo visualmente. En realidad es un Dajong Pao, es uno de los estilos de oolong, de Wuyi, creo que de los más conocidos. Y tenemos de la derecha un low bake, o sea, un horneado bajo, en el medio un medium y en la izquierda el alto. Entonces, ahí, si bien es el mismo té, se le da distinto horneado. Y hablando del horneado, nos referimos a esto. A ver, no sé si ven ahí un video. Esto fue en julio del año pasado, que se estaba haciendo el horneado final, este era el segundo horneado, y en función de cuántas horas lo dejen y la temperatura que se le da, va a ser un horneado medio. Esto es en la fábrica del padre de mi amigo Jesse, que estuve ahí el año pasado, es chica, pero la verdad que está buenísimo. Se ve súper artesanal. Sí, súper. Pero está bueno eso, que a veces hablamos de un horneado medio, un horneado bajo, y claro, y que acá claramente con el color se puede ver. Si ven la hebra, sí tienen unas pequeñas diferencias de color. La más baja sí está un poco menos oscura, capaz que de las otras dos. Si ven el de más de la izquierda, está así más oscuro. O sea, si se detienen a ver las hojas, se ve. Ahí ven en el zoom que sí hay una pequeña diferencia en color. Entonces, bueno, hoy, sumado a esto que hablábamos hoy del tema de la oxidación, es importante saber que también el horneado puede ser diferente. Y acá Jesse siempre me decía que la oxidación era 50, las que ellos ponían, 50%. Como decía Ryan, puede ir a un 60, 65, depende de cada productor. Pero nada, me parece que esto está re interesante. Yo en su momento probé los tres como para ver también cuál me traía y me fui por el medio. Pero esos son gustos también, ¿no? El más liviano tenía mucho sabor mantecoso, eso que a veces no se acordó de los oolong más verdes. Y el más oscuro se iba mucho a una canela, algo como más picante. Entonces el medio fue el que me pareció más adecuado. Pero bueno, nada, les quería compartir eso que a veces visualmente se ve mejor. ¿Y cómo termino de compartir pantalla? Es re importante lo que dice Vicu porque, o sea, solo mirando el color del licor de un oolong, uno no distingue a ojo el nivel de oxidación y fermentación, que es algo que preguntaban antes, ¿cómo se mide? A ojo no se puede medir siempre porque ahí vemos un mismo porcentaje aproximado de oxidación y fermentación,
pero según la intensidad del horneado va a cambiar el color del licor, va a cambiar el color de la hoja. Y eso es universal con las 4 regiones, tanto los de Roca como los Phoenix Oolong, como los de Taiwán, como todos los de Minnan, ¿no? Del sur de Fujian, los Tieguanyin y Maoxie, todos esos, todos pueden hornearse una vez, 7 veces, 20 veces, como que es muy según el productor, y eso influye en el color aparte de la oxidación y fermentación, que se decide mucho más temprano en el procesado, ¿no? Así que son sin duda como la variedad más compleja, por tantos pasos y tanta complejidad de estilos y pasos que se puede aplicar. Sí, sin duda. Ahora, con los té de roca también recomiendan mucho, una vez que termine el proceso de tostado, esperar, no sé, 6 meses, 8 meses, incluso un año para después tomarlo, porque si no el tostado está muy marcado en la hoja. No sé si ustedes esperan ese tiempo o no se aguantan y se lo toman. Por lo general, y esos entre... en septiembre, por ahí ya están a la venta. Después del primer horneado en mayo, esperan unos meses. En julio, por ahí, más adelante, depende del productor, se puede hacer el segundo horneado. Esperan otros meses y por general en septiembre ya están a la venta. Pero sí, tal cual. Mismo ahí me decía Jessy que decía, este té es para tomar el año que viene. Te lo dicen así como que ellos ya lo tienen. Sí, sobre todo porque justamente en Guishan en noviembre cada año hay una expo muy importante en la cual también tienen su competencia y justamente después de esta competencia que tienen cada año en noviembre es cuando se empiezan a poner como un poco más los tés a la venta, o al menos los tés que ganan esta competencia, ¿no? Los que fueron seleccionados cuidadosamente durante todo el verano, porque después de hacerle el primer proceso, hacen una selección súper cuidadosa. Hay además un aspecto que es muy, muy, muy importante en el momento de hablar de la calidad del té, y que yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado y que es como el gran enemigo de comprar el oolong, ¿no? Y es el fanxing, que es como el regreso del verde, ¿no? Y es que eso sucede no más con el paso del tiempo. Entonces, si vos guardas el té un año, lo tomás y vas a ver cómo se comportó el fanxing. Fanxing es como regreso de verde, y lo que sucede es que como el té se sigue oxidando de alguna manera y la pequeña humedad que queda dentro del té vuelve a aparecer, se vuelve a distribuir en la hoja, entonces le cambia un poco el sabor al té. Por eso, si uno lo compra hoy, lo prueba hoy, el año entrante va a ser distinto. Y para muchos tés, para la gente que añeja oolongs, ellos tienen que sacarlo cada 2 años, 3 años, si no estoy mal, y hornearlo nuevamente, darle un segundo horneado, un tercer horneado para parar nuevamente la oxidación, porque si no se arruina. Entonces, por ejemplo, a mí los de Phoenix Oolong me parecen muy traicioneros porque saben muy bien, pero el fanxing les regresa muy, muy fuerte, ¿no? Al menos la experiencia que yo he tenido. Entonces, yo tengo tés acá que me sabían muy bien el año pasado y ahorita ya están volviéndose un poquito más amargosos o astringentes, etcétera. Entonces, es bien traicionero el fanxing, ¿no? Y lo de los Phoenix Oolong con el productor. No, dale, José, dale. ¿No? Nosotros en un momento trajimos de más o menos la misma fecha, mediados de octubre del 2018, trajimos oolong de Lishan y de Alishan, de 2 regiones diferentes en Taiwán, y pasados año y medio más o menos, volvimos a probar los 2 y habían cambiado de forma distinta. Uno tenía un poco más humedad que el otro. Y ahora, por ejemplo, el que estamos tomando, que es uno del 2018, pero que nosotros no lo trajimos, lo trajo el papá de Iris, está espectacular. O sea, va a depender mucho cómo fue el proceso de producción y seguramente cuánta humedad quedó la hoja al momento de que esté listo. Sí, ¿y dónde está uno guardando el té? Me imagino donde está Jerónimo es súper húmedo, entonces tiene que afectar más. Sí. Es más fácil guardar puer, yo creo, ahí que uno. Es bien complicado, ¿eh? Y esa palabra que usaste, fanxing, es súper importante porque
nombra la reactivación de las enzimas con cuando el té se sube por arriba como de un 5% de humedad. Así que si uno está en un lugar muy seco, va a tardar mucho, pero si uno está en un lugar húmedo como Guangzhou, ¿no? Como es súper húmedo, o mismo acá en Buenos Aires, ¿qué pasa? Uno quiere que el té se quede en el rango procesado de oxidación y fermentación, pero eventualmente se humedece un poquito, es seco al tacto, pero esa pequeña cantidad de humedad reactiva las enzimas y como que empieza a perder su aroma y su sabor original, y no se infusiona bien también, ¿no? Claro. Entonces a veces los chinos lo explican como un olor como a pasto podrido, pasto fermentado, como un olor verde, como de pasto que no debería estar, ¿no? Y eso puede suceder hasta con los hongcha, los tés rojos, que cuando no se procesan bien o no se da vuelta suficiente la pila, siempre cuando hay como un aroma invasivo que se considera de mala calidad, ¿no? Es como algún tipo de actividad enzimática. Y con los Phoenix Oolong en particular, ahí hablamos otra vez de la industrialización de ese lugar, porque hoy en día suelen, como para tener tés listos como en apuro para vender, porque se hacen cada vez más internacionalmente reconocidos los Phoenix Oolong, ¿qué están haciendo? Están cosechando primavera, verano, otoño. En invierno hay ciertas cosechas que se puede hacer, entonces se hornea a las pocas semanas de hacer, pero bien hecho, ¿no? O sea, lo opuesto a lo industrial, que sería como lo más artesanal posible. Por lo menos en el caso del Phoenix Oolong, se termina de secar el té después del procesado y se estaciona durante hasta 6 meses para que se gasifique y que ese fanching se le vaya, y después de todo el verano, ¿no? Una buena cosecha en primavera, procesado. Se seca el té, se deja en bolsas y se airea cada tanto, y después en el otoño se vuelve a hornear otra vez, y eso como que sella todo para que tenga calidad en el tiempo. Si uno no hizo todo ese proceso muy costoso, ese té muy rápidamente en el tiempo va a tener ese aroma como a fanching, a regreso del verde. Ahí podemos hacer un negocio y montar unas bodegas de Oolong en el desierto de Atacama, ¿no? Que ya es muy seco. Bueno, estaría bueno. Muy bien, entonces, Terence, ¿nos quieren contar ustedes qué té están tomando? Sí, un té que no puedo tomar por el embarazo, pero bueno, igual probé un poquito, no me aguanté. Mi té favorito, que queríamos tomar un poco de algo distinto a lo que todos estaban tomando, un Oriental Beauty. Qué lindo. Bueno, la granja tuvimos la suerte de conocerla, queda en Hsinchu, ¿cómo se llama la provincia? Hsinchu. Beidou. Bueno, en Taiwán. Y sí, tenemos la suerte de tener este té con nosotros. Ahí la hojita ya también. Sí, bueno, este té, como decían, es uno de los pocos Oolong que se cosecha con brote. Son en general hojas bien chiquititas, que es, bueno, y de hecho creo que el Oolong más oxidado, ¿no? Es prácticamente un té negro, casi está por sobre el 80%. Sí. Y el cultivar es un damao. Kimchi Mandamao. ¿Y qué más podemos contar de este té? Bueno, la gracia, como decía Cristian, es casi un té negro. Y por lo menos en esta granja donde nosotros fuimos, los cosechaban 2 veces al año, una vez en verano y la otra en otoño-invierno, más o menos. Obviamente esperando también a que llegue el famoso bichito a morder la planta, que ahí también tuvimos la suerte, no sabemos cómo, pero logramos ver el bicho que es enano. Es como un verde fosforescente y tuvimos suerte de verlo. Y eso, no sé, ¿tú quieres agregar algo más? Bueno, como los sabores que tiene este té es súper dulce, súper aromático, es famoso por lo dulce que es, como tomar miel o, no sé, en verdad se siente como si uno estuviera tomando té con azúcar o miel. Es muy dulce y muy, muy aromático. Qué rico. Sí, bien fácil de pasar también. Uno de los té, por lo menos, que acá ha gustado bastante a los que se han atrevido a probar.
como que llegan y nos dicen, oye, pero no necesita azúcar, y es como, no, no necesita azúcar, pueden tomarlo así. De hecho, Sí, Valeria dice, me encantó ese té, ayer lo probé. Sí, la Vale, ahí no, le mandamos unos Oriental Beauty. Pero también algo importante a resaltar es que como ha agarrado tanta fama y tanto renombre, también es uno de los fakes. más de los pirateados y luego hasta les ponen como el saborizante a miel, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que eso es como pasa en varias partes y con varias cosas, el tema del fake, por eso como que yo creo que también estamos todos como en la misma sintonía de conocer a tu productor e ir a la granja y ver qué está pasando. O sea, no llegar algo que yo aprendí sobre el Oriental Beauty, me corrigen si de pronto, sobre todo Iris me podrá corregir, es que alguna vez hace un tiempo yo compré un Oriental y lo estaba tomando y muy rico y todo, pero la hoja húmeda no tenía rastros como de mordisco del bicho, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, ¿será un fake? Porque pues no tiene el rasgo, ¿no? Investigando un poco me encontré que un poco en la forma en cómo funcionan las plantas, resulta que no es necesario que todas las plantas sean mordidas para que ellos generen las enzimas de protección que le va a dar el sabor y le va a dar el aroma, sino que es suficiente para que una parte de la plantación sea atacada por el bicho, para que las otras plantas que aún no han sido atacadas aprendan y se avisen, como entre ellas se avisan. Y le dije, vea, aquí me están mordiendo, entonces las de este otro lado ya saben, bueno, nos van a morder también, entonces empecemos a generar las enzimas pues para esto. Entonces, a mí me interesó mucho conocer que no todo el Oriental Beauty va a ser, obviamente, va a tener los mordiscos del bicho, sino que es posible que aprendan de las otras que están siendo atacadas, ¿no? Ahora, yo me acuerdo cuando visitamos y por lo que entendí, y de hecho lo vimos en la hoja, este bicho es tan chiquitito que no muerde la hoja, es como que la mastica o le echa como baba, no sé cómo entonces, explicarlo. muchas veces veíamos en la hoja que estaba el bichito y se veían como puntitos, un dejo muy un poco chiquito, amarillo. ¿no? Sí, pero no era que haya hecho un hoyo, sino que como que la raspó. La rascaba ya. Qué bien, Sí. qué bien, qué bien. Sí, por eso quizás no encontrabas como la mordida así como ya del eso bicho es lo que entendimos, al menos sí. nosotros. Bueno, muy bien, me aclara también un poco, porque sí, aquí en China cuando es mordisco, sí es pues más o menos un hueco, ¿no? Claro. Sí. Pero es que este bichito en verdad es muy chiquitito. Imagínate como la parte blanca de la uña que tienes como acá, de ese tamaño era. Si no en verdad extremadamente chico, y por eso cuando fuimos, así es que tienen la uña corta. Pero cuando fuimos, de hecho el mismo agricultor nos dijo, en verdad tienen mucha suerte de poder verlo, porque es tan difícil de poder encontrarlo y divisarlo, que tuvieron bastante suerte. Qué bien, qué bien. Por ahí hicieron una pregunta interesante de cómo reconocer que no sea pues falso, y yo diría principalmente conocer el origen y las prácticas del productor, ¿no? Porque como ya se está haciendo tan famoso, por ahí el otro día vi que ya están trayendo un belleza oriental de China, pero pues no. Dudaría bastante que sea un belleza oriental. ¿O tú qué dices, Iris? Es la question. Iris no puede decir, no, yo tampoco puedo decir. Yo creo que le llaman Oriental Beauty porque el que lo hizo era muy, muy bonito, ¿no? Hay bueno, dicen que se llama Oriental Beauty porque la reina Isabel en una de sus visitas o le llevaron el té, no recuerdo bien esa parte, pero ahí ella probó este té y quedó tan maravillada con el sabor, los aromas, todo lo que sintió en ese momento, que le puso la belleza del Oriente. Como ese es como lo que nosotros leímos, que por eso recibía ese nombre. Yo también he oído eso con el Oriental Beauty, con el té de Inde, el té rojo de Inde, y no recuerdo, hay otro aquí en China, y siempre me genera la misma pregunta. Entonces, la reina Isabel
¿le echó leche y azúcar o no? Esperemos que no. Espero que no. Pero Oriental Beauty tiene otro nombre como Paja Oolong o Paja Usecha. Oolong. ¿Cuál es el otro? Perdón, Paja Oolong, ¿y qué más? ¿Cuál es el otro? Usecha, Usecha. como 5 colores de, Sí. Sí. Ah, ok. porque tiene 5 colores. Yo no conocía ese nombre, Usecha. Ah, qué bonito. Creo que uno encuentra como el blanco, café, amarillo, un rojizo. Y esos son los 5 colores que uno tiene que buscar en la hoja, pero no infusionada, porque la infusionada es como un... Claro, la funcionada es oxidado pareja, pero en la no infusionada acá se distinguen los 5 colores. Claro, qué bien. Yo conozco el Y Dongfang algo- Mei-ren. Dongfang El Mei-ren, algo, que es Sí, ese nosotros también conocemos. Dongfang Mei-ren significa Oriental Beauty. Esa es la traducción de Dongfang Mei-ren, ¿no? Dongfang significa Oriente y Mei-ren es bella gente. Entonces, por eso se traduce como, en realidad sería bella gente oriental, pero Bella no es lo gente mismo nombrar Oriental Beauty que Dongfang Mei-ren. Uno sería la traducción, pero el Oriental Beauty que los taiwaneses exportan es muy diferente al Dongfang Mei-ren que ellos consumen, que es muy diferente al Paihao Oolong. Significan como el mismo té teóricamente, pero hoy en día hay tantas falsificaciones y maneras de hacerlo con el bicho, sin el bicho, con el cultivar original o con nuevos estilos que se diferencia. Entonces yo en Taiwán te puedo decir Paihao Oolong, que es el original, que es con el bicho y con el cultivar correcto. Después tengo Dongfang Mei-ren, que es con el bicho, pero puede ser con diferentes cultivares, es más un estilo de producción, ¿no? Procesado con el bicho. Y después Oriental Beauty lo nombran cuando es como el de menor calidad, los brotes son muy pequeños, muy poca pelusa. Por ahí Iris puede hablar más de eso porque sé que se clasifica en diferentes calidades, Sí. pero todos significan lo mismo. Hay distintos grados de Oriental Beauty. Nosotros a esa vez también probamos distintos grados de este mismo té. About grading of Oriental Beauty? The different names give different grades. To be honest, no, but the competition tea, as I know, it's called Dongfang Mei-ren besides, like Oriental Beauty competition. So I think Oriental Beauty has already, replaced the The name. Como para traducir un poco, ahora se le llama a la competencia de este té competencia de Oriental Beauty. Entonces, incluso dentro de Taiwán, si es que están diferentes nombres para diferentes grados de Oriental Beauty, ya el nombre Oriental Beauty está un poco comiéndose a los otros nombres dentro de Taiwán por temas de ser más famosos. O siendo más específico, Dongfang Mei-ren. What Ryan say, I heard it before. Y puede ser para la comercialización también, o sea, al final para que sea más fácil para el western tener claro que está comprando. Para mí también es nuevo lo que Ryan nos está aportando, ¿no? Lo de yo todo lo entendía como Dongfang Mei-ren, simplemente en diferentes grados de calidad, ¿no? Es nuevo para mí también. De hecho, Mei Xin, mi socia taiwanesa, que está haciendo un curso con la hija allá en Taiwán de procesado de oolong de Taiwán de baja montaña. Y el año pasado recién se comenzó a diferenciar como para decir como qué es bueno y qué es malo y como que empezaron a clasificar en Taiwán los mismos productores como con nombres específicos cuando tiene el bicho o cuando no y cuando es del cultivar o no. Entonces ahí tenés como tres digamos, estilos y que dijeron, bueno, pongámonos de acuerdo y digamos cuál té estamos haciendo. Dongfang Mei-ren, Paihao Oolong, ¿no? O el que es para exportar, que no suele tener el bicho.
el que se exporta siempre es el de peor calidad. Eso creo que con China es también universal casi, ¿no? Como el extranjero no va a reconocer o no va a pagar tampoco ese té. Entonces, tampoco es algo que es como muy, muy sabido. Ella me lo dijo hace poquito, me mandó los 3. Tengo una cajita acá. Justo antes de la cuarentena, una taiwanesa que vive acá en Buenos Aires, hay muchos taiwaneses acá, volvió de Taiwán y me dice, te estoy mandando 20 gramos de los 3 tipos, digamos. Uno tiene como muy poca pelusa, uno tiene muchísima pelusa y otro tiene como mucho menos variedad de colores y no tiene las mordidas, digamos. Que en realidad es como ustedes dicen ahí en T-Rans, no es que lo muerde como, porque no es un saltamonte, es un saltahojas, es mucho más chico. Y es como que son como es una inserción de su, no sé, la cosa que usa para comer, no sé si es una boca, un diente o qué, un cuerno, pero casi no se percibe porque no es como una mordida, pero sí es como, el mundo del té creo que tiende a como ponerse cada vez más complejo y los mismos productores eventualmente terminan como creando nuevas variaciones y después tienen que clasificar, si no nadie sabe qué está haciendo el otro y cómo llamar el té del vecino, ¿no? Así que como que tienden a encontrar nuevos nombres. También como en Taiwán inventan nuevos cultivares todo el tiempo, están siempre experimentando. Así que Sí. después le pregunto a Creo May que y le paso a Iris más info en chino y por ahí lo podemos como traducir y poner en el blog, como la nueva tendencia esa de los nombres. Sí, pasarlo, por favor. Muy Sí, estaría interesante. buenísimo. Muy Ahí interesante. Muchas lo gracias. anoto para preguntarle. Muy bien, por aquí pregunta Nicole que si podemos hablar del Milky Oolong y también cómo se podría saber si no es real. El sabor a leche no es Pensaría real. que si te sabe mucho a leche, si te sabe obviamente a leche, no es Exactamente. real. Si encuentran Tal polvito de cual. leche, bueno, te contamos que algo Al como tener esas cosas que huelen uno y como que los patea el olor. Ah, sí. Sí, Sí, además, sí. el Oolong viene de un cultivar específico, que es el Jinshuan. Sin El Shuang. Jinshuan es, aparte la hoja, tiene una forma característica. Las venitas de la hoja tienen un ángulo un poco más abierto y es como más gordita para los lados. Entonces ahí como bien decían, sí que tiene mucho aroma a leche es porque es fake, y lo otro que generalmente tiene más aromas a mantequilla caliente, crema, y junto con una infinidad de otros aromas que pueden ser frutos secos, castañas, etcétera, depende de cómo se produzca. Incluso el que aromatiza, yo no sé si siempre es del Xinjiang, porque a mí, nada, había escuchado una vez una persona que tenía como en las distintas, decía, mira, este es el comercial, que por lo general decía que venía de la provincia de Fujian, pero no tengo claro ese dato, y es donde más se comercializa ese, que como que lo saborizan, o sea, con leche Sí. en polvo, le ponen la esencia, o lo que fuera, pero que obviamente enfatiza ese olor, que si bien obviamente tiene notas como a lácteas, el Xinjiang, por la forma que se produce y cuando tomamos ese té, pero claro, como que le enfatiza para comercializarlo y llamar un poco por el aroma al consumidor, que lo consiguen, porque muchas amigas aman el Milky pensando que en realidad el real es este, ¿no? El comercial. Sí, eso los chinos que son expertos falsificadores, que cuando Taiwán descubre el cultivar lirio dorado, que no sé si es, de hecho no me acuerdo si es varietal o cultivar, si es endémico o si es creado, pero Cultivar. es un cultivar, bien. Jinshuan significa lirio dorado, nada que ver con leche, con crema, con lácteo, o sea, eso es como totalmente desconectado. Identifican un aroma, se hace muy famoso, los chinos dicen, acá vemos una oportunidad económica, calentemos leche, ¿no? Calentemos leche en polvo, porque no se puede, no, o sea, se pudriría si uno calentara leche líquida. Calentemos leche en polvo abajo del té y ponemos el té en el estante de arriba en el horno y se aromatiza, pero le agarra sabor a leche, muy, muy intenso, muy fuerte, pero usemos un oolong de bajísima calidad porque es un blend, es un saborizado, un aromatizado. Y ahí después les preguntan a los chinos, ¿no? Pero ¿por qué?
¿por qué están vendiendo esto como Milky Oolong? No, no es una falsificación del de Taiwán. Es un estilo de replicarlo, es una aromatización nomás. El peor Tie Guanyin del sur de Fujian, viste, como hoja de descarte, de andar a saber qué árbol. Claro, y ahí como que hasta hoy en día lo hacen así y creo que son como totalmente diferentes. O sea, son dos tés que no tienen nada que ver, el falsificado del verdadero de Taiwán, que el aroma lácteo, que ni siquiera es leche, es más como crema o manteca, y es súper sutil atrás de toda la miel, las flores blancas, las verduras grilladas, ¿no? Todo eso. Pero sí, eso es el cuidado. Si tiene sabor a leche, no es el Jinxuan, es el de China, digamos. El falsificado. Y ya que estás hablando, Ryan, ¿nos quieres contar tú qué estás tomando? Vale, yo también estoy tomando justo, no es un Jinxuan, ¿no? Pero sí es un oolong de Taiwán. Hablaba hace ratito de Mei Xin. Ella es taiwanesa, pero hace 25 años se vino para Argentina, para Buenos Aires con su familia y vivió acá por 25 años. El año pasado regresó a Taiwán, ahora está en China dando cursos en Chongqing, en el centro de China. Pero cuando se vino se trajo mucha vajilla de té, porque ella ya estudiaba la cultura del té y ceremonias y cerámica y todo eso, como 10 años antes de venirse. Ahora tiene 60, así que vino de jovencita. Y ella se trajo como muchos frascos de oolong, como para añejar. Y quedan como algunos frascos así, ¿no? Cádiz, donde cada tanto, para una ocasión especial, sin decirle nada a ella, me tomo uno de sus tés, que ella se vino en el 1993, así que desconozco si el té ya tenía añejamiento en el momento en que ella lo trajo. Pero es por lo menos del 93 para este lado, así que son como 27 años o algo así. Ahora, el oolong es apto para añejar, pero sí tiene que, como decía Jerónimo, hay que sacarlo cada 2 años para hornearlo otra vez, para controlar la aceleración de la post-oxidación, ¿no? Más acá en Buenos Aires, que es súper húmedo, y hay que como airearlo y darle vuelta para que no se estanque, ¿no? Pero a la vez uno no quiere que pierda aroma, así que no lo tiene como en papel, como el puero o el heicha, sino en un frasco semisellado. No sé el cultivar o el varietal, porque la verdad que solo sé que es de Alishan, que es una de las 5 altas montañas de Taiwán. Y acá vemos como la cosecha es súper típico, solamente de Taiwán. Termina el tallo dentro de la cosecha en la hebra seca. Tie Guanyin se saca el palo, el tallo. Oolong de Phoenix siempre se saca el palo, el tallo, aunque sea hasta cierto punto, y los de Wui también. Solo en Taiwán vas a ver ese estilo característico, no siempre, no todos, pero de dejar las hojas unidas, hasta 5 hojas por lo general, unidas por el tallo. Y dicen que el tallo aporta cierto sabor que es diferente si no lo tuviera. Aunque también algunos productores optan por hacer solo de hojas, sin el tallo, ¿no? Sin el palito. Y acá encontré una hojita. O sea, tiene 27 años y sigue bastante verde, no sé si lo ven. Mucho menos verde que un típico oolong de Taiwán, ¿no? Pero sí tiene como un tono verdeante importante todavía. Como que la post-fermentación y post-oxidación es muy, muy paulatina, es muy, muy lenta. Y acá encontré una hojita que es súper positivo en cualquier té, donde encuentran como mordiditas de bicho. Como creo que lo que vi en el de Viku también tenía. Ahora, ¿cómo te das cuenta que es una mordida de bicho y no resultado del cuarteado o del zarandeo o el Ronian, ¿no? El enrollado, amasado y enrolado? Cuando es como una línea partida y abierta, como si fuera como un disparo de bala, eso es producto del Ronian. Pero cuando es como bastante redondeado, eso es un bicho. Porque como una sierrita, no hay manera... como una sierra, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Eso es como producto del brownie en el borde. Pero cuando es como un redondo en el medio de la hoja, como de la nada, sin como bordes abiertos,
Sí, el tuyo me Eso, parece que es correcto. bicho, es como tiene como redonditos. Eso significa que no usaron pesticidas para esa plantación, ¿no? Y en Taiwán hay mucha, como si usas pesticida te da más cantidad de té, si no usas tu té como suele tener mayor valor y muchas personas detectan el aroma y el sabor de pesticida o fertilizante agroquímico, así que, pero por lo general los que exportan sí tienen, así que es muy difícil ese tema también, ¿no? El uso de químicos dentro de las plantaciones de té. Pero bueno, si se puede, aunque sea suponer que para esta plantación, digamos, probablemente no hayan usado, si no, no habrían bichos mordiendo las hojas. Así que no sé, no sé qué año se hizo, no sé quién es el productor, pero sé que es Qingxin, ¿no? Ese cultivar Qingxin y que es de Alishan, y supuestamente de alta montaña, así que eso significa mínimo de arriba de 1000 metros, digamos. Y Muy tiene bien. mucho menos aroma a flores blancas, jazmín y manteca y verduras grisadas. Es como un bizcochuelo o una torta, un pastel de vainilla, como si fuera panadería o confitería caliente. O sea, tiene como otro aroma debido al añejamiento, ¿no? Como No muy, sería muy... más bien, Ryan, no sería que pusieron una torta debajo del té y la... Puede ser de China, ¿eh? Y que me metieron el té en el horno del panadero y salió así con añejamiento. Hay que tener cuidado. Alguien preguntó por ahí cómo se falsifican los tés. Es innombrable las infinidades de técnicas para falsificar el té. Hay mucha Depende de la creatividad también variedad. en la Sí. falsificación, entonces hay muchísimas formas de falsificar el té. Sí. No, es terrible. Cada variedad tiene sus artesanos maléficos, digamos, tratando. Ingeniosos, así es. Muy Es que bien. Artificiosos, tal cual. son tan ingeniosos que hasta provoca comprarles el té, ¿no? Como por darles mérito. Por su esfuerzo, claro, por su Sí, claro, por creatividad. supuesto, claro. Muy bien, antes de que nos cuentes cuál té estás tomando tú, Jerónimo, nos pregunta Sí. Mauriana que si es un mito el tema del flúor en el té. No, el té tiene flúor. Sí, no recuerdo en cuánto porcentaje, pero él tiene flúor. Es Claro uno que de sí. los elementos químicos naturales que tiene. Sí, sí, sí. Ujú. Ahora, ¿cuál es el mito? Yo no lo conozco, al menos. Tal vez que es dañino por la cantidad de flúor que tiene. No, ¿O cuál no sería tiene el mito? tanto. Yo sí he escuchado aquí gente que incluso dice que no se lava los dientes todos los días porque toman mucho té. Aquí Sí, en se China. usa de enjuague bucal. Sí, sí. Pues Uno puede como hacer lo que yo buches sí con voy el a té. decir es que desde que empecé a tomar tanto té ya no he tenido caries. Entonces, tal vez es una coincidencia. Carol, pensé que ibas a decir que desde que empezaste a tomar té no te cepillas más los dientes. Eso sí. Tal cual. No, pues lo que el té sí hace es que mancha los dientes, Claro. brutalmente mancha los dientes, como el café. Entonces sí es bueno siempre tomar agua para lavar un poco los dientes. Entonces, si bien tiene flúor, te mancha los dientes horrible. Sí. Sí, Muy no es bien. un Bueno, blanqueador, digamos. Ajá. yo estoy tomando también un té de Uji-san, de la montaña de Uji. No sé si ven bien ahí la hoja. Es un Shui Xian. Es un Shui Xian. Está bien horneado, ¿no? Es del año pasado. Aquí tengo una hojita seca. Aquí tengo una hojita seca, no sé, es que no se alcanza a ver casi, ¿no? Y tiene visos, algunas hojas se ven un poquito más verdes que las otras, es bien aromático. El Shui Xian es bien particular. Aquí generalmente en China lo que es Shui Xian y Rockway son como los que la gente más busca, incluso cuando la gente te invita a tomar un Rockway de alta calidad, te invitan diciéndote que te invitan a comer carne, por ejemplo.
Entonces, vas a venir a comer carne, quiere decir tomar raw whey de buena calidad. Supongo yo que es porque raw es parecido a carne, ¿no? La pronunciación del raw whey. Juego de palabras. Correcto, sí. Este es un pan yen, o sea, en los Ujis de rocas hay 3 referencias, ¿no? Que es digámoslo, el roca real, que es el que queda dentro de la Reserva Natural de Uji, ¿no? Que son test que alcanzan unos costos ya muy elevados. Está el de la mitad de roca, que es el que estoy tomando, que es en imaginemos como una rosca, ¿no? Donde el huequito es la reserva natural, esos son los originales, pues como quien dice los verdaderos, o el Zhen Yen. La dona, la rosca es los pan yen, o sea que rodean la reserva natural de Uji, que es el que estoy tomando, que son unos precios más moderados, ¿no? Un precio medio, que también pueden tener muy buen sabor. Y están los de afuera de la reserva natural, que ya son los que uno encuentra en las montañas aledañas, ¿no? Entonces esos son de pronto los más baratos, los que utilizan más para hacer fakes. Entonces este es de la mitad, este es de unos amigos nuestros que les gusta hacer un horneado más bien medio. Entonces el horneado al carbón le hacen 2 horneados o 3 horneados al carbón. Cuando vos mordes la hoja seca, lográs identificar un poco el carbón, ¿no? Entonces, es un té muy agradable, la verdad. Nosotros lo tomamos mucho en la mañana, sobre todo. Es como un buen reemplazo al café, siempre decimos nosotros. Y ese nombre que nombraste, Jerónimo, Shui Xian, ¿no? Que se traduce como narciso o ángel de agua. Ese es otro de esos varietales, no un cultivar hecho por el ser humano, sino como un varietal natural de esa cordillera, que sería una raza oolong, digamos. Entonces, cada uno estamos como nombrando o cultivares oolong o varietales oolong, y por eso podemos decir que los tés que estamos tomando son oolong y no chincha, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, por la genética a la base de la cual está hecha. Entonces, Shui Xian sería como un varietal de Wui. Sí, incluso en Wui, que los 2 varietales que más se ven cuando vas, como decía Jerónimo, antes de entrar a la reserva, incluso adentro, son el Shui Xian y el Raw Wei, y que se diferencian muy fácilmente porque el Shui Xian suele ser más como un arbolito. El Raw Wei se mantiene más como arbusto, pero es fácil identificar a la vista cuál es cuál viéndolo. Correcto. También está el Chidang, ¿no? El Chidang, si no estoy mal, en estos días oía que el Chidang son los 5 árboles originales, son Chidang solamente, ¿no? No sé bien eso. Los originales son todos Da Hong Pao, pero cada árbol tiene un nombre, un subnombre secundario, ¿no? Y Chidang es uno de ellos. Sí, sería Da Hong Pao, Chidang. Es como una de las plantas madres de las cuales se hacen cortes y se proliferaron jardines o plantaciones enteras. Pero la genética en Wui, o sea, nunca vi algo tan complejo y difícil de entender en mi vida. Tienen mapeado cada curva del río, cada cerro, cada valle, o sea, hay una piedra y lo nombran y el té que está al lado tiene ese nombre, y aparte de 2 o 3 niveles de complejidad de genética, y es imposible. Y donde estés va a tener un precio distinto, porque digamos el agricultor que tiene esto, él tiene diferentes partes, ¿no? Además que estos lotes dentro de la reserva y los que están aledaños a la reserva, esos lotes no se venden, o sea, eso los adquirieron los agricultores por herencia, pues, y por conexión con el gobierno en su entonces, ¿no? Y eso, o sea, es un tesoro invaluable, ¿cierto? Entonces, tiene mucho control gubernamental, vos no puedes plantar sino ciertos varietales o ciertas plantas, no puedes usar pesticidas. Si vas a usar algún tipo de ayuda química, tiene que ser nomás uno autorizado y dado por el gobierno, no puedes cosechar sino 2 veces máximo.
casi que nadie lo hace 2 veces, sino una sola vez. O sea, es súper complejo, por eso los precios son altísimos allá, ¿no? Incluso el gobierno también influye mucho, que claro, yo veía un montón de cultivares con nombres que nunca había escuchado, entonces Ajá. me decían que muchos de ellos los usan para hacer investigación y como que mismo el propio gobierno, y ni siquiera es que capaz que los venden al público, o sea, los tienen mismo ellos para ese motivo. Ah, no, es que los test que son pues de allá, de alta montaña, de la roca bien de adentro, esos se van es pa' Beijing todos, pues más o menos. Eso no... Sí, y hay un centro de investigación del gobierno chino, ¿no? Como cada provincia tiene su universidad con su Sí. facultad de agricultura, con su subfacultad de estudios científicos de Camellia sinensis. Y ahí en WUI hay una sucursal de esa red nacional de universidades, donde es el centro de investigación científico de WUI Encha o Oolong de roca. Bueno, té de roca en realidad sería en ese caso. Y ahí Ajá. como hacen una cosecha donde la llevan, ¿no? Y la usan en laboratorio para estudiar, para catar, para categorizar, experimentos de genética, como dicen. Y todo eso sube el precio, obviamente. Entonces, como lo que decía, me olvido, Jerónimo, el tercer término es Zhenyan, Panyan y en Y, o cómo Pues es el sabes que tercero. yo también me olvido, siempre se me olvida en chino el nombre. Eso quiere decir que En siempre tomamos castellano, test muy buenos, ¿no? Claro, no nos preocupamos por eso, que vendría a ser, sé que lo llaman a veces como té de jardín. Cuando uno está en Ajá, sí. la cordillera Hui no es muy alta, pero se le dice Oolong de roca porque es como una cordillera volcánica. Entonces la tierra y la piedra dentro de la cordillera es muy mineral, muy fértil, pero muy afuera de la cordillera cultivan té de sumamente baja calidad porque no crece con esa tierra volcánica, sino con tierra común, genética mezclada, Y luego esos lo son saborizan con saborizante mineral. tal cual. Y los recontra hornean muy fuerte para darles, porque no tienen aroma y sabor ni siquiera parecido a los Zhenyan o Panyan, como verdaderamente de la piedra o de roca y como mitad roca, digamos. Que es como... El té de jardín es sumamente... No es desagradable, pero no es nada. No tiene nada, no tiene No olor tiene a quemado. personalidad, ¿no? Es como un té sin mucha alma. Pero es que Tal con cual. esos Es como test con los jardín tieguañín hacen, malos. claro, Como que no duran muchas infusiones. con los test de jardín hacen lo que son los oolong y también ahí mismo hacen los de Tomu Guan Fake, o sea, Los lapsams. Eso, correcto, con el mismo té, o sea, con el mismo té, la misma plantación, un día, bueno, vamos a hacer oolong y el otro día, bueno, vamos a hacer Zhensan Xiaozong Por ahí hasta te sacan un ginger maize sin brotes, imagínate. Sí, no, bueno, ahí está, ahí está. Hay de todo bajo el sol. Entonces, no sé si los que todavía nos están escuchando tengan alguna pregunta o ya con esta charla que dimos el día de hoy esté quedando un poco más claro el complejo mundo de los oolong. Y vaya qué complejo. Complejo. Y lo interesante es que en China la gente que se incursiona en el té, generalmente siempre los conocedores se quedan con 2 tipos de té. Cuando digo se quedan es los que más consumen, por lo menos en el sur, ¿no? Que son el pu'er o el oolong, ¿no? Se queda la gente tomando pu'er o oolong. En el norte sí sería más té verde, ¿no? Pero aquí en el sur la gente se queda generalmente en oolong y pu'er. Claro. Yo les extiendo como una invitación al grupo LATAM. Hace muchos años con May siempre visitamos, como tratamos de visitar las 4 regiones de Oolong cuando vamos a China cada año, pero a veces es difícil porque uno no puede ir, no se puede ir a todo, y como en una misma estación de cosecha o muy cerca la una de la otra. Pero uno de los lugares que más difícil de entender y complejo se hacen por la poca información que hay son los Phoenix Oolong, y estamos como traduciendo material hace mucho. Vamos a hacer
un curso avanzado de Phoenix Oolong y no es para promover el curso, sino me gustaría mucho como extenderles a ustedes como la invitación de cursar ahí en el curso y quizás después hasta cada uno seguir investigando y podemos hacer una charla después de eso, porque vamos a tocar el tema como de genética, terruño, cultivares, varietales, y va a ser súper profundo. Son 5 clases, pero es como un montón de información de cuando vamos y hablamos con los productores, pero también como de traducción del chino y algo que venimos haciendo como hace 5 años. Y es la primera vez que vamos a dar como todo eso y creo que sería como un buen incentivo para que nos encontremos en la cordillera Phoenix, que es una de esas 4 regiones. Si combinamos algún día para ir a visitar ahí los Phoenix Oolong. A mí me encantaría, pero ¿cuál es el horario, Ryan? Después te lo paso, va a ser a finales de septiembre, así que siempre va a ser de noche, pero bastante tarde a la noche, así que va a ser tu mañana, bastante bueno, como 10 de la mañana, o 9, 10 de la mañana. Bueno, fantástico. Sí, así. Pues muchas gracias. Y si están interesados en el curso, pueden consultar a Pei Chen. Gente, un gusto como siempre. Buenas noches, voy a ir a cenar, que es la medianoche. Sí, gracias, se pasaron. Buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas noches. Que estén todos muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Adiós, gracias. Buenas noches. Nos vemos.